Ahora que ya estamos pendientes de los nuevos animes de 2018, vamos a aprovechar para recordar uno de los animes que más ha dado que hablar durante el 2017, Fate Apócrifa. Como su propio nombre indica, Fate Apócrifa forma parte de la serie de Fate, que seguramente conoceréis por Fate Stay Night y Fate Zero. A diferencia de las últimas producciones, Fate Apócrifa no está producida por Ufotable, que siempre ha destacado por una animación impecable, sino por A1 Pictures. Está dirigida por Yoshikushi Asai, que ya tuvo roles de dirección en episodios de Angel Beats, Fairy Tail, Soul Eater y otros animes famosos. Fate Apócrifa trae más novedades respecto a los animes anteriores. Se desarrolla en una realidad paralela en la que la tercera guerra del Grial quedó inconclusa por la desaparición del Grial. Varios años después se desata una nueva gran guerra con la novedad de que combaten dos bandos entre sí, la facción roja y la facción negra. Cada facción tiene 7 Masters y 7 Servants, y deben eliminar a la facción contraria antes de luchar entre ellos por el control del Grial. Con este nuevo contexto, Fate Apócrifa refresca la idea de las guerras del Grial y asienta un tablero de juego en el que 24 personajes lucharán de forma organizada. No obstante, A1 Pictures sigue añadiendo nuevos elementos a esta batalla para evitar que el argumento sea demasiado sencillo. Uno de ellos es la aparición de un Servant Ruler, nada menos que Juana de Arco, para actuar como supervisor de la Gran Guerra por encima del resto de participantes. Hasta este punto, podemos decir que la historia del anime pinta muy bien. Lo cierto es que la Gran Guerra tiene momentos muy buenos y sobre todo tiene sorpresas y giros que hacen que la historia no deje de ser interesante hasta el final. Pero también tiene una parte que en nuestra opinión ha sido negativa. Y es que además del argumento mencionado, Fate Apócrifa tiene una segunda historia en paralelo centrada en un personaje con problemas existenciales, que lucha por demostrar sus valores, su razón de vivir y su lugar en el mundo. Es decir, una historia que intenta darle algo de profundidad y de dramatismo al anime para que no todo sean ambiciones y peleas entre personajes épicos. Pero nuestra pregunta es, ¿no tenían suficiente con 25 personajes principales como para añadir otro más que no saben cómo meter a presión en la historia de la Guerra del Grial? ¿No podrían crear la emotividad, la profundidad, usando alguno de los magos que ya participan en la guerra o incluso alguno de los Servants? Eso hubiese tenido más sentido y creemos que hubiese dado al público lo que buscaba. No es que el personaje o su historia sean completamente horribles, pero es que si algún punto en esta serie es malo, pero malo, sin duda es este. Respecto al resto de personajes, tenemos opiniones muy diversas. Es obvio que es muy complicado hacer tantos personajes y que todos sean bien aceptados, pero en una serie del universo de Fate, precisamente se tiene un gran recurso y es el poder utilizar personajes históricos para convertirlos en Servants. ¿Cómo puede fallar eso? Pues puede fallar. Y falla cuando convierten a Jack el Destripador en una niña pequeña psicópata, o cuando Astolfo, uno de los 12 paladines de Carlomagno, tiene el aspecto de cualquier cosa menos de un honorable caballero de los cantares de gesta del siglo I. En animes anteriores de las series de Fate, ya vimos otros personajes que cambiaban su género respecto al género que se esperaba, como es el caso del Rey Arturo, pero el carácter y la ambientación del personaje seguía estando perfectamente adaptada al de su época y su posición, no como aquí. De todas formas, excepto por algunos casos puntuales, hemos de decir que hay muchos personajes, tanto magos como servants, que son espectaculares. Algunos ejemplos son el nigromante Kairis Isigous propio de esta serie, o algunos personajes históricos como Spartacus el esclavo rebelde, el príncipe de Valaquia Vlad III que dio lugar a la leyenda del conde Drácula, o Aquiles y Quirón de la mitología griega. Esos sí que son personajes. Un punto en el que todos teníamos miedo es el apartado técnico y artístico. Al no estar el anime a cargo de Ufotable, no sabíamos si llegaría a la calidad de los anteriores. Lo cierto es que no queremos hacer comparaciones,
pero os aseguramos que Fate Apócrifa tiene una animación, un estilo artístico y unos dibujos en general bestiales. Tanto el diseño de los personajes y de los escenarios como los efectos de movimiento y la iluminación tienen un nivel muy bueno, y eso es un punto muy positivo para disfrutar del anime. Además, la banda sonora no se queda atrás. En un anime de este tipo se necesita una orquesta épica que eleve la emoción de los mejores momentos, y el compositor Masaru Yokoyama, como se podía esperar de él, ha sabido hacerlo sin ningún problema. A modo de resumen y como impresión propia, os diremos que la serie tiene sus momentos fuertes, pero también sus momentos flojos. Empieza introduciendo mucho fanservice innecesario que nos parece fuera de lugar en una serie del universo de Fate, pero poco a poco se va dejando de lado para dar protagonismo al carácter de los personajes, menos mal. La historia tiene giros y complejidad, aunque el drama existencialista de Zeke nos parece otro error del guión que se podría haber evitado. Sobre todo, si queréis ver cómo un montón de personajes históricos legendarios combaten en una guerra sin precedentes, vais a disfrutar este anime, que incluye motivaciones personales, tramas políticas y mucha acción. Aunque haya episodios que se los podrían haber ahorrado, Fate Apócrifa deja una buena sensación si lo que quieres es un anime entretenido, que se queda sin embargo muy por debajo de ser una obra maestra. Nuestra puntuación es de un 7,2 sobre 10. Comentad qué puntuación le ponéis vosotros si ya lo habéis terminado. También podéis escribir el próximo anime que queréis que analicemos y hablaremos sobre el que más veces se proponga. Recordad, dadle a like y suscribiros para que podamos seguir subiendo contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.